Yo siempre he dicho que el rock fue importante en cuanto nos desdeprimió del desastre, del fracaso de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Y el rock emerge como una respuesta insurgente frente a los órdenes establecidos. Creo que influencia en la sociedad con este espíritu de inconformidad y de rebeldía. El diseño gráfico es un acto de comunicación a través de lo visual. Y la música, si bien es una expresión sonora, con una carga cultural importante. El tema del medio de comunicación es decisivo, es indispensable para poder hablar de un movimiento rockero tal como lo conocemos aquí y ahora. La cultura es una posibilidad que emerge de la praxis del ser humano para construirse un sentido de la existencia. Y entonces lo que la música hace es darle la posibilidad también de ofrecer significados, significaciones para el vivir de la gente. Yo siempre he dicho que el rock fue importante en cuanto nos desdeprimió del desastre, del fracaso de la humanidad que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial la gente lo que necesita es bailar y cantar y ser alegre y cantar a la paz. Y yo creo que el movimiento del rock fue una gran bandera de ello, al menos en sus primeras etapas. O sea, el rock and roll se ideó para eso, para hacer música de baile, pero luego pues contuvo muchos mensajes también estéticos, políticos, y obviamente para mí los grandes principales influyentes del mundo del rock pues son los Beatles, ¿no? O sea, gente como John Lennon y George Harrison pusieron unas ideas impresionantes sobre el tapete y que fueron compartidas, con la que la gente se sintió muy identificada, ¿no? Igualmente el esteticismo de Paul McCartney hasta ahora sigue siendo un innovador, un gran músico. Solamente para mí los Beatles eran un grupo que era un milagro. Después, pues, tienes gente como Pink Floyd que influyó mucho y reflejó mucho lo que eran las presiones y los problemas cotidianos de toda una generación, sobre todo en los 60, 70 y 80. Siempre ha ido de la mano este tipo de inquietudes con la gente que hace rock. En 1903, las primeras canciones de los afrodescendientes en Estados Unidos empezaron a sonar con el nombre de blues. El blues se volvió a veces rítmico y hasta bailable y le llamaron rhythm and blues, o sea, ritmo y blues. Y en 1954 Alan Freed, un DJ, le puso el nombre de rock and roll. A partir de ahí para acá, Elvis Presley, Eddie Cochran y muchísimos más. Esa música fue la que primero llegó a América Latina a través de gente como Palito Ortega, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Angélica María, casi todos artistas mexicanos y argentinos. Pienso que el blues estuvo presente desde que se universalizó, desde que en Chicago Muddy Waters electrificó su guitarra, vino el boom del Chicago Blues a través de Chess Records y se universalizó, ¿no? Entonces ha habido cultores del blues largo tiempo en Quito que comenzaron a ser visibles a través de bandas como Los Chanchos Voladores de Ramiro Acosta, donde también estaban grandes músicos como estuvo ahí Alex Alvear, estuvo David Gilbert. Luego un punto de impulso a la blues en Quito fue la venida de Napolitano, de Héctor Napolitano, Viejo Napo, que aterrizó en Quito y él es un bluesero de cepa. Y de alguna manera nos convocó a la gente que amábamos el blues separadamente y
como te digo, hablando de mi experiencia personal, se consolidó la Hot Chocolate Blues Band, que era una banda que se nutría de las fuentes del blues, ¿no? Y pienso que ahí fue el nacimiento. No pretendo que sea el nacimiento del blues en Quito, pero en mi experiencia personal fue como yo vi consolidarse el blues en Quito. Siempre ha estado marcado el rock, como toda actividad cultural, por un signo de clase social, ¿no? Entonces, allá en el sur, porque antes la Concha Acústica y la Villa Flora eran el sur, siempre estuvo como el hogar de las clases obreras y de clase media baja. Allá es donde se acentuó más el rock. A la par hubo también rock en el norte de Quito, pero con un rock más suave, tirando más bien a lo que ahora llamaríamos pop. Aquí en Quito llegaron los discos primero desde Colombia a través de compas mochileros, y el sitio donde se inició realmente la actividad rockera ya más formalmente fue en la Concha Acústica del Sur, en la Villa Flora. 11 de marzo del 72. Como digo, entre grupos de personas y grupos de pintores de música, para poder lograr tener un equipito que tampoco era ninguna maravilla, 4 cajas por lado. Y me acuerdo de los pintores, ellos hicieron unos cuadros inmensos, ¿no? De Hendrix, Janis Joplin, no recuerdo qué más, pero ellos colaboraron bastante en este cometido. Esto se dio con el apoyo de un director de cultura de esa época del municipio, Juan Pacimiño, que su aporte básico fue el regalarnos unas pinturas y papeles y ese tipo de cosas para hacer alguna publicidad medianamente, ¿no? Culmina esta primera etapa del rock, por lo menos aquí en Quito, con las presentaciones del Sueño de Brahmas, que eran los mismos chicos de la tribu, pero con incluidos nuevos músicos y una propuesta un poquito más original. Uno de los primeros grupos que hizo rock original. Lastimosamente no dejaron grabaciones. Después viene un lapsus en que no hubo mucho movimiento, como que se perdió. Yo en esta época ya empecé a estudiar música y a dedicarme a tocar los instrumentos, y yo pertenezco, digamos, a la segunda generación de rockeros. Yo hice un grupo que se llamó Band, con Alex Alvear, con los hermanos Gabela, Renato Naranjo, Pablo Luzuriaga, y Jimmy Montesinos grabó la primera guitarra. Nosotros sí llegamos a hacer una grabación de 2 temas inéditos nuestros. Obviamente nuestro repertorio consistía en hacer covers de los que ya eran clásicos de rock para esa época, como los Beatles, los Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Pero también tocábamos el rock que estaba de moda en esa época, que era Supertramp, Police y los Stones, que siempre estaban de moda, ¿no? En esa misma época fue Mozzarella, que ellos sí, por medio de algún auspicio que lo consiguieron, grabaron 2 long plays completos. La primera radio que nos abrió las puertas, sin duda, fue Radio Musical. Por esa época había una entidad radiofónica llamada Núcleo Radio, compuesta por 3 radios: Radio Musical, Radio Tropical, y en las noches, solamente en las noches, en FM, fue la segunda emisora en FM, luego de HCJB, estaba Teleonda Musical. Ahí pasaba música ya pesada, música de Jimi Hendrix, música de las primeras canciones de Deep Purple, canciones de Janis Joplin, y también fue gerenciada por Marilú Parra. Marilú Parra, la gran gestora de la difusión rockera a través de la radio acá en Quito. El tema del medio de comunicación es decisivo, es indispensable para poder hablar de un movimiento rockero tal como lo conocemos aquí y ahora.
La cosa que incluso llega a ampliarse a tales términos que hubo una época dorada en la cual inclusive logramos tener aquí en Quito una radio exclusiva de rock, la Radio Planeta. Eso era un sueño, o sea, en la mañana hard rock, blues, jazz y hasta la noche metal extremo. Por ejemplo, ejemplos como este, situaciones como esas se dan en Argentina con la radio Rock and Pop, y eso permite que el movimiento rockero en Argentina haya tenido un amplio campo para poder desarrollarse. Se termina esa radio, cuestiones de económicas sobre todo, pero empiezan a abrirse franjas nocturnas en la radio como en La Latina, por ejemplo, más adelante en Radio La Luna, en las cuales se concentra toda la gente que está dando a conocer, difundiendo la cuestión rockera, y a la vez empezando a generarse desde esas franjas especializadas en programas de rock, en todos sus géneros, a generarse un movimiento en el cual nacen más adeptos y en el cual la gente conoce más acerca del rock que se crea acá. Y es a través de este canal que ha tenido sus altos y sus bajos, por medio del cual el movimiento rockero ha logrado mantenerse de una forma tan sólida que ahora vos puedes ver a festivales como el de la Concha Acústica de la Villaflora cumpliendo 40 años de trayectoria. Puedes ver trabajos como el de Roberto Neumann con el libro La historia del rock y el pop ecuatoriano, hablando acerca de cómo se formó ese movimiento en los años 50, en los años 60, y varios proyectos que están trabajando hacia futuro para justamente reseñar cuál es el camino y la trayectoria que ha tenido el movimiento rockero aquí. La cultura no es solamente tiene un nivel de manifestaciones, sino tiene un nivel de representaciones simbólicas, es decir, un mundo de lo invisible también, porque la realidad no está constituida solo por manifestaciones materiales, digamos, sino también hay un mundo de lo trascendente, de lo invisible, que no es perceptible por la razón ni por la mirada positivista. Entonces, cuando uno trabaja la cultura, tiene que mirar también esa otra dimensión, es decir, ese nivel de representaciones. Y la música tiene esa dimensión también, de profundas representaciones simbólicas que nos hacen trascenderlo a la materialidad de la vida. Solo el hecho de ese alcance, aparte de lo que significó generar una industria fonográfica, lastimosamente ahora ya está muriendo, estamos en la era del MP3, pero todo lo que implicaba el objeto del disco, ¿no? o las cintas, o luego el CD, es cultura, obviamente. Son manifestaciones espontáneas de la gente en un principio. Luego, bueno, ya se hicieron cosas más prefabricadas, ¿no? Es como en el cine, que luego cuando surge el Star System, ¿no? Pero todo eso es cultura, todo eso es lo que la gente está diciendo en un momento, en un lugar, y cosas que se comunican, productos que se comunican, y que son un testimonio, son un reflejo de las inquietudes sociales, de las inquietudes políticas, estéticas de generaciones. Hay muchos aspectos en los que el rock tuvo influencia. Si algo ha abierto han sido pequeños espacios de libertad para la juventud de las diversas generaciones que vinieron luego. Esto de que haya acceso a un vestuario más informal fue una lucha y una consecución de los jóvenes de los años 60 y 70. También la influencia sobre la libertad para llevar el cabello por lo menos hasta cierto punto con algo de libertad, ¿no? Vino el cabello largo, la melena, después el afro, que era una reivindicación de la sociedad negra, y era un eco de las panteras negras, por ejemplo, el orgullo de ser negro, ¿no? Ese justamente es la importancia del rock en la sociedad, el que ha creado polémica, el que ha creado un contrapeso a los movimientos de música pop o de música ecuatoriana tradicional o de música tecnocumbiera como los conocemos ahora. Entonces siempre el rock ha hecho que exista una posibilidad de escuchar cosas diferentes que no sean
las que se escuchan y se ven normalmente en los medios. En esencia yo creo que el rock, por lo menos en el que yo he podido vivir y nutrirme, creo que influencia en la sociedad con este espíritu de inconformidad y de rebeldía frente a lo establecido, ¿no? A veces con conocimiento de causa, a veces con cierto sinsentido, pero me parece válido también. Pero en esencia yo creo que es eso, ¿no? El tener una idea siempre de poder mejorar las cosas, un espíritu de siempre estar inconforme, no por el simplemente hecho de estar inconforme, sino de siempre buscar un espíritu de cierta rebeldía y ¿por qué no, de buscar un lugar más justo y mejor para vivir? La música tiene un poder vital para mostrarnos otras dimensiones de la vida, ¿no? De la concepción de la vida. Y entonces yo encuentro que mucho del trabajo que hace la música rock tiene un sentido insurgente. Encuentro también que muchas manifestaciones y representaciones de la música rock están siendo usurpadas por el poder, por eso ahora se ven muchos festivales de rock, se abren espacios para los jóvenes, porque quizás cuando eso se institucionaliza, las voces insurgentes que están detrás de esas armonías se silencian, ¿no? O terminan siendo funcionales al poder. Pero en cambio seguimos viendo que hay otros grupos que siguen manteniendo una propuesta antisistémica, una propuesta política fundamentalmente. Yo creo que el rock siempre desde su emergencia tuvo un sentido político. Es decir, el rock emerge como una respuesta insurgente frente a los órdenes establecidos. Y eso se puede seguir viendo todavía hasta ahora, ¿no? Si uno mira muchos de los textos de grupos de rock, va a encontrar siempre este sentido antisistémico, este sentido político insurgente. Siempre tengo que hablar en mi caso, ¿no? Y de la gente que estaba al lado mío. Obviamente fue total pues la influencia, ¿no? Puesto que el hecho de que te llega esa música directo a la piel, y después, claro, tú empiezas a investigar, a leer y te das dando cuenta que los orígenes son el blues, ¿no? Entonces empiezas ya no solo a escuchar los grupos ingleses, americanos actuales de esa época, te hablo de los 70s, 60s, sino que también ya empezamos a escuchar a los blueseros antiguos, ¿no? A B.B. King, se me escapan los nombres, especialmente todos gente de raza negra en Estados Unidos, que obviamente no eran famosos porque no tenían privilegios justamente la raza negra. John Lee Hooker, entre los que me acuerdo, ¿no? Billy Dixon, claro, oímos de esa música. Entonces yo creo que sí. De hecho, en mi caso, el blues y el rock and roll hizo que yo me haga músico, que yo me decida por esta profesión, que yo me decida por esta carrera. Ya una vez estudiando la música es que yo aprendí y toqué, y ahora toco la música académica, la música clásica, música contemporánea y el jazz. Pero la música que a mí me marcó y que me hizo decidir por ser músico fue el rock y el blues. Pienso que eso es el mismo caso en la mayoría de músicos de música popular moderna en Quito y en el Ecuador. La influencia del rock quizás ha tenido distintas etapas y momentos en lo que se refiere quizás a nuestro medio, a nuestra música, ¿no? En el caso de Latinoamérica y específicamente nuestro país, quizás en una primera época lo que nuestros padres, nuestros abuelos escucharon y que en algún momento se volvió un fenómeno masivo. El rock se influenció y se empezó a crear como digamos un rock con características, bueno, para empezar en nuestro idioma y con ciertas características latinas, pero con el mismo formato instrumental, ¿no? Entonces creo que comenzaron a nacer nuevos formatos instrumentales en nuestra realidad. El mismo formato rock de tener batería, bajo, o sea, estos instrumentos eléctricos que seguramente en esa época fueron una novedad, y con eso un repertorio también, como digo, ya en nuestro idioma, ¿no?
creo que esa fue una fuerte influencia que marcó, creo yo, toda la juventud de nuestros padres y abuelos, ¿no? Lo que a veces ahora nosotros lo vemos como simples baladas o música del recuerdo. Fue el rock fundamental de esa época. Y además creo yo este espíritu como de rebeldía, ¿no? Que también creo yo en otra medida que se le conoce ahora, pero también en este mismo espíritu de rebeldía que tenía quizás en la época de Elvis Presley, los Beatles, etcétera, que se contagió también en la época de nuestros padres, ¿no? Y luego también en esta instrumentación, en las propias orquestas, ¿no? La inclusión de instrumentos eléctricos en otros géneros musicales que antes no eran típicos de usar dichos instrumentos eléctricos, ¿no? Aquí en el Ecuador, justamente ha seguido con el mismo patrón que en el resto del mundo, con el plus de, igual que en otras culturas, ¿no? O sea, yo que sé, si tienes un grupo de rock celta, añaden un violín o un arpa, ¿no? O una gaita. Si tienes un grupo de rock africano, añades la percusión africana. En el Ecuador lo que ha pasado es que se ha combinado pues también la instrumentación propia del país con estos experimentos musicales, ¿no? Modernos. Y hemos visto grupos que han fusionado el rock con marimba esmeraldeña o con instrumentos andinos o con maneras de tocar más tradicionales, a lo mejor tocando la guitarra como un requinto, ¿no? Y las melodías, obviamente, o sea, tenemos un bagaje en Quito al menos muy andino, o sea, nuestra escuela es un poquito más tradicional, más propia de las culturas del país. O sea, no es que hacemos una investigación melódica a la usanza de la escuela occidental, ¿no? De la occidental europea, pero hemos imprimido en nuestro trabajo pues esos vestigios que tenemos de la cultura ancestral local del Ecuador. El rock siempre fue por principio contestatario. O sea, siempre estuvo cuestionando a los círculos dominantes en la política, en la economía, y siempre estuvo cuestionando, claro, a los círculos represivos del Estado. Así es como le ha tocado batirse duro y tieso contra la represión, una represión constante. En nuestro medio, claro, en instancias primarias, hablar del rock era sujeto de mucha crítica de los grupos de izquierda o pseudo izquierda, que se cobijaban con ciertos líderes que tenían más bien otros intereses. No repruebo lo que haya pasado con los movimientos de izquierda aquí en el país, pero siempre el rock fue como un atentado, como que era un brazo cultural del cual habría que reprocharlo porque venía del imperio. Entonces todo lo que venía del imperio se estigmatizaba, y entre esos obviamente la música. Un fenómeno cultural en la música que avanzó paralelamente fue el surgimiento de la música folclórica latinoamericana y de la canción protesta. Eran paralelos, o sea, no llegaban a juntarse, pero venían en paralelo y estaban más identificados con ideologías de izquierda, ¿no? Desgraciadamente a nosotros, a los hippies, a los rockeros de la época, siempre nos vieron con prejuicio, tenían idénticos prejuicios que el sector de la derecha. Para ellos igualmente éramos personas que meramente imitábamos a los gringos, éramos proimperialistas, éramos fruto de la penetración cultural estadounidense, y se nos hostigaba constantemente por parte de ellos. Yo creo que una de las tareas que los músicos, los jóvenes, los rockeros y otras expresiones culturales es hacer que sus manifestaciones y representaciones culturales a través de sus armonías no se pongan al servicio de ningún poder, ¿no? Es decir, el poder de la música no puede estar al servicio del poder. El diseño gráfico lo que aporta a la sociedad son códigos visuales, son rasgos que a la larga se convierten en la historia de un país. Nosotros somos un país que tenemos miles de años de presencia humana
y tenemos hasta, digamos, nuestra conquista de los incas, luego de los españoles, tuvimos un periodo muy grande, muy grande de desarrollo de nuestra civilización. Y lo que queda de esa civilización son códigos gráficos. El arte, la música, el rock, la gráfica, estimula, digamos, todos los aspectos, digamos, creativos de las personas. La música en las artes como fuente de inspiración, como un instrumento más dentro de la creatividad, tanto musical, artística y de otras variaciones y otras tendencias. Entonces para mí fue fuente de inspiración, fuente de querer más, y seguir más con mi pintura. El diseño gráfico es un acto de comunicación a través de lo visual. Y la música, si bien es una expresión sonora, con una carga cultural importante, pero la manera de promover o comunicar o expandir la música es a través de la portada de su disco, o en el caso ahora de la música digital, también de la portada del disco o de una imagen. Y en ese caso, la que se decide forma parte ya del contexto musical. Si hablamos un poco sobre el diseño y el rock, yo creo que ha influido bastante, ha habido una mutua retroalimentación. Decía que el hecho de que el disco sea un objeto cultural y luego la imagen de un grupo sea un hecho cultural también. O sea, ¿cuántos en los 60 cuántos no se cortaron el pelo a los Beatles, a los Rolling Stones, o luego se dejaron el cabello largo? Todo ese tipo de situaciones. En los 80 cuántos no fueron punkis o new waves, ¿no? En los 90 todo el mundo copió la estética grunge, ¿no? Entonces incluso en Ecuador era un poco insólito encontrar gente vestidos preparados para el invierno de Seattle cuando tenías un sol canicular en Quito, ¿no? Son cosas que son influidas por el diseño, por la imagen. No, pues es el vínculo de unión visual entre la producción musical y el público. Tú sabes que mucha gente, la gente cuando ve un disco, ve un póster, empieza a gustarle o no gustarle el disco o el grupo o la música por lo que ve. Entonces, en el caso de la música rock y de toda música, pienso yo que la parte visual es básica, no solamente en lo que es promoción, sino también en el espectáculo en sí, que tiene que tener un contenido visual importante. Y ni hablar, obviamente, de lo que es la presentación de un disco o de un póster o de una campaña publicitaria que publicite algún movimiento musical. Es clave, es vital. Bueno, la gráfica y el rock y el blues han estado íntimamente ligados. Grandes diseñadores han diseñado portadas de discos desde siempre, desde que había el vinilo, donde había el formato más grande, hasta ahora que hay el CD, que en un formato más pequeño. La parte gráfica ha tenido una influencia importante, ya que capta otro lenguaje. El lenguaje de sonido se completa con el lenguaje visual. Es decir, tú muchas veces te puedes interesar en un álbum por la portada y quizá de esa manera llegar a la música. Te pongo un ejemplo, yo llegué a Supertramp, Even in the Quietest Moments, el álbum, por su portada, que era un piano en la nieve. Me gustó tanto y escuché la música y me cautivó la música, ¿no? A veces puede ser lo contrario, llegas a la música y descubres un trabajo impresionante, como para mí en el caso de Yes, ¿no? Que a través de su música llegué a Roger Dean, que es el diseñador y el artista que trabaja todo lo que es la gráfica del grupo Yes, ¿no? En este caso, más cerca, lo que a nosotros respecta, recién tuvimos un gran proyecto con Marcelo Aguirre, uno de los grandes de la plástica en Ecuador, quien se acercó a nosotros y nos propuso trabajar una gráfica en función de la música. Y fue una experiencia importante, interesantísima, se generó una simbiosis, una sinergia que potenció ambos lados, potenció la música, potenció la puesta en escena y creo que potenció también la gráfica, porque fue creándose
simultáneamente. Entonces hay mucha influencia, hay mucho diálogo entre lo que es la música y lo que es la gráfica. Están íntimamente ligadas. Digamos que el proceso que utilizaría yo para crear gráfica no es inspiracional, no es artística, porque no soy un artista y no me inspiro ni busco ayuda del cielo ni de los estupefacientes, sino que el proceso de un diseñador gráfico responsable es el análisis concienzudo de los valores o los contenidos que definen la personalidad de algo. En el caso de la música, la manera sería el adentrarse en la banda, en la personalidad de la banda, quien lo imite, porque son seres humanos con pensamientos, y por otro lado del contexto del disco o de la canción. Entonces, por ejemplo, una banda que tenga una intención agresiva, digamos, o que rompe esquemas, o que esté en contra, por ejemplo, de lo establecido, me da a mí mucho para pensar en hacer algo que rompa. O sea, creo que la imagen del disco, cuando yo hice la imagen para el primer disco de Sal y Mineto, yo le había puesto un cuadro que yo había hecho que se llamaba Ansia de Poder, porque me parecía que ese cuadro, que esa imagen de este personaje, de alguna manera se relacionaba con la propuesta también de Sal y Mineto, que en algunas canciones también cuestionaba el tema poder. Entonces encontré como una fusión entre mi propuesta y la propuesta de la banda. Entonces yo creo que siempre la imagen tiene que de alguna manera reflejar el espíritu de la música que está sonando, ¿no? Ese es el tema. O sea, es la música la que te lleva a crear la imagen, ¿no? No sería al revés, porque primero está la propuesta musical y luego haces la propuesta visual. Yo he trabajado algunas portadas de discos o afiches para conciertos y pienso que si hacía otra portada, el contexto musical hubiera sido otro, o el recuerdo que tiene la gente de la música, del grupo, de la canción, sería otro. Pienso, no sé, he hecho por ejemplo un afiche para un concierto del retorno de Exxon Valdez. Que recuerdo uno que fue 2 semanas después de que se estrellaron los aviones de American Airlines contra las Torres Gemelas. El retorno de Exxon Valdez tocaba en Cuenca, en un concierto con la Rocola Bacalao. Y el afiche que se me ocurrió a mí, ya que ellos son como música un poco contestataria, un poco fuerte para un entorno cultural como el de Cuenca, diseñé un afiche que representaba un avión que se iba a estrellar contra la Catedral de Cuenca, por ejemplo. Y el grupo tiene su historia y su contexto, pero el afiche le reafirma como un atentado. Así se llamaba el concierto, atentado, el retorno de Exxon Valdez y la Rocola Bacalao en Cuenca. Y de alguna manera eso generó una reacción de la gente, positiva y negativa, que hizo que el concierto tenga una personalidad más allá de la música, que ellos tienen su propia personalidad visual, que digamos el diseño ahí aportaría con generar un modo de ver esta música, de escuchar la música o de comprender al grupo. En el caso del Ecuador, pues te puedo hablar de esos grupos más bien pioneros que venía hablando antes, cómo trataban de identificarse por las portadas de discos, en plasmar un concepto, en plasmar algo que tenga que ver con el mismo grupo. Yo recuerdo, por ejemplo, la portada de un single de Contravía que se llama Buscando una salida, que es una persona que es simplemente una puertita en una esquina, todo es negro y se ve la luz que entra y le da en contraluz a este personaje que está justamente saliendo, y que tú ves esa imagen y tú lees el nombre Contravía y hay una equivalencia, ¿no? O sea, no es que sean unos que estén en contra de todos, ¿no? Pero era como ese espíritu de decir, bueno, estamos yendo en otro camino, ¿no? Y queremos hacer un rock de calidad. Por ejemplo, los logos de las bandas es otro tema bastante interesante y bastante importante. O sea, empieza a generarse estéticas en tipografías o en estilos de graficar un logotipo, ¿no? Tú puedes reconocer fácilmente, yo qué sé, logotipos de un grupo de heavy metal. Tienen una línea muy parecida. Yo que sé, si tú vas a ver un concierto de un rock que se mezcla con reggae o con ese tipo de ritmos, tienen unos colores y unas tipografías muy reconocibles, ¿no?
si es que algo es más liviano, es más poppy, también tiene una estética más pop, ¿no? Algo que es mucho más electrónico tiene una estética mucho más del mundo electrónico, del mundo cibernético. Entonces se ha ido como diferenciando esas variaciones del discurso como en dialectos, en lenguas, ¿no? Y es una evolución espontánea. O sea, lo importante es eso. O sea, es como el mismo diseño y la misma música van fluyendo y van ganando territorios. Creo que eso es un objeto de estudio muy interesante. Hay gente especializada en eso, en encontrar relaciones significativas entre este diseño y esta música, ¿no? Otro tema ahí que refuerza esta relación, pues es el tema de los carteles. O sea, hay carteles emblemáticos, ¿no? El Woodstock, o festivales o conciertos de ciertos artistas, ¿no? ¿Cómo lleva un artista una imagen gráfica, por ejemplo? ¿Cómo te da una identidad? La difusión de los festivales de rock primeros de acá fue muy artesanal, ¿no? Absolutamente artesanal. Había que tomar en cuenta que éramos muchachos colegiales, que hacíamos vaca para financiar cualquier situación, y los primeros afiches que nunca llegaban a ser los afiches grandes, ¿no? Sino afiches pequeños del tamaño de una hoja de cuaderno universitario, de ese tamaño. Venían impresos en mimeógrafo electrónico. Al principio no era ni siquiera el mimeógrafo electrónico. El mimeógrafo electrónico es ya una especie de offset, ¿no? En placas de cartón y luego en placas de metal. Al principio era mimeógrafo manual. Esto es, lo que tú escribieras lo hacías en máquina de escribir manual. Y si había que hacer un gráfico, se lo hacía a pulso con aguja. Tenías que tener un pulso extraordinario para no dañar la matriz, o sea, para no lastimarle y hacer el dibujo. De lo contrario, se te esparcía la pintura por ahí. Así salieron los primeros afiches. No es como ahora, ¿no? Que tú tienes un programa y estás hecho, ¿no? Tenía yo amigos, inclusive, que hacían publicidades a otro nivel, qué sé yo, para farmacéuticas y entre eso, para este tipo de cosas, ¿no? Pero generalmente eran como los volantes, ¿no? Pero todo se hacía a mano. O sea, claro, yo conversando con él después, que él no quería someterse al asunto tecnológico actual. Claro, decía, estos muchachos llegan y hacen esas cosas y a él le tocaba eso, pero hasta la madrugada, con todos los colores y todo, qué sé yo, y someterse, como digo, y meterse en el cuento de días para sacar una publicidad de algo, ¿no? Claro. Y la serigrafía, que era parte de, o sea, que siempre acompañaba todo esto, ¿no? Como la técnica de reproducir, ¿no? En la difusión de los espectáculos de rock, la OPSED empezó al filo de los años 80 recién. Cabalmente el primer afiche de un festival de canción y de rock fusionado con raíces folclóricas es un festival que seguimos en el Teatro Sucre con el grupo Amauta. Y sí, no era todavía el año 80, tal vez al final del 79. Y ahí recién tuvimos acceso por primera ocasión a hacer en offset. Un afiche grande por fin, ¿no? Era como una mecánica quizás un poco más fácil, ¿no? Más simple. Lo otro era, prender toda una maquinaria grande, que era la imprenta. La offset como que venía técnicamente, de una cuestión como más ligera, más asequible inclusive hasta el bolsillo, para el bolsillo también. Entonces, claro, todo lo que venía o lo que tenía que ser técnicamente a ese respecto funcionaba dentro del quehacer del rock, porque el rock nunca estuvo apoyado económicamente.
en nada, ni siquiera para hacer pulgas. Un poco recordando, sí, la manera de publicitar, si cabe el término publicitar en esa época, más que eso era un poco difundir lo que las bandas querían expresar, ¿no? Realmente era como más artesanal, pienso yo, ¿no? Donde lo que te contaba de tener un cassette, uno a veces se preocupaba de tener el logotipo de su banda preferida en cada cassette. Entonces creo que era, por eso hablaba de que una especie de ritual, ¿no? El poder tener este cassette. Y yo creo que eso en los grupos se veía reflejado también a la hora de difundir, ¿no? Porque muchas veces esos artes tenían esta estética, ¿no? Esta estética de tener los logotipos diseñados a mano y esos a veces fotocopiados para un concierto. Las portadas siguen teniendo estas características, a veces de nombres que no se leen del todo claro y que corresponden a un lenguaje propio del movimiento rockero, y que obviamente los rockeros saben distinguir de qué grupo es qué, ¿no? Entonces yo creo que un poco tiene que ver con esta cuestión de tener como una comunidad en la que uno se identifica y sabe reconocer ese logotipo o esa imagen o ese color distintivo de cada grupo o de cada cosa, ¿no? La fotografía, en mi caso, ha demostrado eso, ha evidenciado eso de que tenemos nuestra identidad, nuestra vestimenta, por decirte, nuestra manera de vestir, y eso es básico como el ser libre, el tener libertad para poder ejercer esa manifestación. Entonces, y más que todo, evidenciar, no solo aquí, sino en otros sitios en donde me ha tocado exponer, que en Ecuador no solo existe Otavalo ni las Islas Galápagos, como me decían en Francia. Cuando yo expuse allá me decían de que cómo puede haber o cómo así existe rock en Ecuador. Entonces, para mí, haberles demostrado a través de mis fotografías el movimiento rockero, allá en París se quedaban sorprendidos de pensar de que aquí en Ecuador se ha generado un movimiento que en el principio éramos muy pocos, de ahora un movimiento muy grande en todo el Ecuador, que ya ha traspasado las infames fronteras. Se ha ido, digamos, tecnificando de alguna manera, no industrializando, porque sigue siendo una cuestión de boca a boca, ¿no? Pero digamos con la tecnología y el manejo de los programas de diseño que se fueron popularizando, ¿no? Todo eso cambió, la fotografía, creo yo. Antes, tener una portada en estos demos, una portada con una fotografía, una cosa que nadie tenía, digamos, la facilidad de hacerlo. Yo no tengo datos históricos de quién sería el primero que hizo una fotografía en la portada de un CD o de un disco, pero digamos que no era una cuestión accesible. Una cuestión bastante interesante que también se desarrolla en base a la necesidad del movimiento, y es que en las primeras publicaciones que se hace, por ejemplo, la Contaminación Sign, de alguna forma la Rock-On también, la revista de Pancho Jaime, se maneja el formato de fanzine, es decir, un formato de, entre comillas, entre paréntesis, elaboración un poco sencilla, diseños gráficos básicos, si vale el término, pero suficientes como para poner en una propuesta escrita, en una prensa escrita, las cosas de rock que ya pasaban acá, y también poder reproducir algunas noticias de rock de afuera que se tenían eco acá. Conforme va pasando el tiempo, empieza a profesionalizarse en base a la necesidad, justamente, la gente que hace este tipo de cosas. Es decir, por ejemplo, si al inicio José Luis Terán trabajaba solo el diseño de su fanzine, más adelante ya apareció una persona que tenía un conocimiento de diseño gráfico, que al fanzine le empieza a darle una estructura gráfica más elaborada, más pulida y más asequible para el lector. Igualmente empiezan a pulirse más las formas de hacer periodismo escrito, las formas de manejar una entrevista, las formas de editar esos textos, y eso
es la base o la transición entre el fanzine y la revista. Ya para una revista, pues incluso ya se habla de una impresión a full color, posteriormente ya en couché y cuestiones de estética un poco más avanzadas, pero que igualmente siguen respondiendo a una necesidad y a una obligación de mejorar el producto que se sacaba. Por eso los primeros fanzines no tienen más de unas 20 páginas, exagerando, pero ya puedes encontrarte con revistas que tienen sus 30, 40, 50 páginas, y de esa forma pues amplían más el canal de información, porque como decía justamente los grupos acá empiezan a ampliarse, empiezan a masificarse, por ende la información del rock es más amplia, necesita más espacios, y eso hace pues que los medios de comunicación sean más amplios. El futuro del rock en las artes visuales, yo creo que tiene un buen porvenir, tiene demasiada perspectiva en lo que refiere a par de la tecnología, pues, porque hay demasiadas generaciones jóvenes que han tomado la posta, y dentro del diseño, la pintura, la fotografía y la imagen en sí está proyectándose como un futuro prometedor, y estas generaciones de jóvenes lo han hecho o lo están haciendo de una manera muy buena, y no digamos solamente en esas disciplinas. Vámonos al cine, que está tomando apogeo, y entonces la música rock está presente implícitamente en demasiadas de esas situaciones de ideas de que plasman los amigos que hacen artes visuales prácticamente. Y yo le creo que el rock no morirá jamás, y el rock va a estar en constante evolución a la par de todo, y como fuente de inspiración hemos aportado con nuestro grano de arena, seguimos aportando, y vendrán nuevas generaciones en donde seguirán dándole más y mucho más fuerte a esta situación llamada rock and roll. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su tonta depresión. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones de abajo, mis manos arriba pondré. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba